presidenta. Como siempre, es un honor recibir estas invitaciones de parte de la Honorable Cámara de Diputados. Lamentablemente, compromisos previamente adquiridos nos han impedido estar en forma presencial en la comisión, pero nuestro entusiasmo y nuestras ganas de participar en este debate son siempre muchas, ¿ya? Nuestra presentación hoy día va a estar dividida en una primera parte donde expondré yo sobre los aspectos técnicos de este tipo de tecnología, y una segunda parte jurídica, que será la que abordará el director del centro, el profesor Alberto Cerda. Lo primero que quisiera hacer presente es que hace exactamente un año se entró en vigencia la nueva, o sea, no entró en vigencia, se publicó, perdón, la nueva ley de datos personales, que va a entrar en vigencia en un año más. Y esta nueva ley establece un concepto mucho más complejo de dato personal. Señala que es cualquier información vinculada o referida a una persona natural identificada o identificable. Y aquí viene lo importante en relación con este proyecto de ley. Se considerará identificable a toda persona cuya identidad pueda determinarse directa o indirectamente, en particular mediante uno más identificadores tales como el nombre, el número de cédula de identidad, el análisis de elementos propios de la identidad física. De manera que elementos propios de la identidad física son parte de aquellos conceptos que podrían hacer identificable a una persona. Hago presente este concepto porque más adelante va a tener mucha más relevancia. Bueno, ¿qué es esta tecnología deepfake? Lo primero que hay que saber aquí es que no se llama tecnología deepfake. Ingeniero de la empresa Google, ¿cierto?, desarrolla el año 2014 algo que se denomina en las ciencias de la computación como red generativa antagónica o red generativa adversaria. Se denomina GAN, ¿cierto?, por sus siglas en inglés, Generative Adversarial Network. ¿Ya? Y esta tecnología no nace como una herramienta maliciosa, sino que todo lo contrario, es una herramienta que se desarrolla justamente para darle potencia, ¿cierto?, a ciertas investigaciones que se estaban realizando al interior de la compañía. Sin embargo, como suele ocurrir con algunas herramientas, esta tecnología comenzó a ser utilizada de manera maliciosa, y desde ahí surge esta denominación que es la más popularmente conocida, que es la de deepfake, cuya traducción al español como más acertada sería la de ultrasuplantación, ¿ya? Y es una combinación de los anglicismos deep, por deep learning, ¿cierto?, aprendizaje profundo, y fake, por falso. Y esta denominación de deepfake se usa por primera vez en el año 2017 en una red social que se llama Reddit. ¿Ya? Allí las personas empiezan a utilizar esta tecnología generativa antagónica para ciertos fines de repente no tan positivos. Si uno quisiera entregar una definición técnica de lo que son estas redes, uno podría decir que se utiliza para crear nuevas instancias de datos sintéticos realistas, ¿cierto?, como imágenes, videos, a través de un proceso de competencia entre dos redes neuronales, una red que genera y una red que discrimina. ¿Cómo funciona esto? El uso de estas redes generativas antagónicas se basan en una dinámica competitiva inspirada en la teoría de los juegos, donde por un lado hay un generador, ¿cierto?, que va creando nuevos datos, y por otro lado un discriminador que va recibiendo los datos reales del entrenamiento como los datos falsos del generador, y su tarea es juzgar si cada dato es real o sintético, ¿ya? Esta como esta dinámica adversarial es justamente es la que hace que este sistema haga que se mejoren continuamente los resultados y efectivamente se produzca un resultado muy parecido al real con el que se entrenó, ¿ya? En el caso de las deepfake, y lo que tiene que ver específicamente con este proyecto de ley, está más bien focalizado, ¿cierto?, a un proceso que implica introducir imágenes de dos personas en un algoritmo, ¿cierto?, de aprendizaje para entrenarlo, intercambiar caras, voces, ¿cierto? Eh,
y generar algún tipo de resultado artificial. ¿Cuáles son los usos de estas redes adversariales generativas? Tiene usos positivos y usos negativos, ¿ya? Hay muchísimas industrias que utilizan estos sistemas adversariales, la industria cinematográfica, los medios educativos, las industrias de las comunicaciones, medios digitales, videojuegos, el entretenimiento en general, las redes sociales. La industria sanitaria, la industria de salud también utiliza mucho esta tecnología, la ciencia de los materiales y, por supuesto, muchos otros campos comerciales como la moda y el comercio electrónico. ¿Qué nos convoca en el día de hoy? Justamente los usos negativos de esta tecnología, que es lo que hemos denominado las deepfake. ¿Por qué? Porque a través de esta tecnología se produce una suplantación de identidad, se pueden propagar noticias falsas, se puede generar desinformación, como señaló el invitado que nos ha precedido, se puede desacreditar a alguien, se pueden cometer delitos relacionados con el honor, la imagen o el fraude, se puede influir en las votaciones o en la toma de decisiones o de pensamiento grupal, también como señalaba también el invitado anterior, cuando se convencía a alguien de votar o se persuadía a alguien de no hacerlo. Eh, Se puede llevar a cabo algún tipo de venganza digital, manipular mercados financieros y desestabilizar las relaciones internacionales. ¿Ya? ¿Quién utiliza estas redes adversariales? Bueno, comunidades de aficionados a los deepfakes. Como decíamos, hay un gran número de usuarios de Internet que las utilizan, digamos, sin que esto genere ningún tipo de perjuicio a nadie, y simplemente lo que vienen a hacer es a potenciar la práctica de, por ejemplo, ciertas partidas de videojuegos, pero también la pueden usar actores políticos como gobiernos extranjeros y también grupos de activistas. También pueden usar esta tecnología de deepfake actores maliciosos como los estafadores, ¿cierto? Y actores legítimos, como les contaba yo hace un rato, las compañías cinematográficas, las compañías de salud. En el caso de las compañías cinematográficas utilizan esto, ¿cierto?, para recrear escenarios, para recrear escenas difíciles. En el caso de la industria sanitaria, esto se utiliza particularmente en casos de enfermedades donde los sistemas de salud tienen pocas información diagnóstica que permita adelantar o predecir un determinado cuadro y eventualmente salvar la vida de las personas. Otro uso legítimo también estaba en el mercado financiero, ¿no? Donde este grupo, ¿cierto?, de información de comportamiento de los actores del mercado permite también predecir algunas situaciones que pudieran ir en perjuicio del mercado financiero. ¿Qué amenazas generan las deepfakes? Bueno, presionan a los periodistas que luchan por filtrar las noticias reales de las falsas, amenazan la seguridad nacional al difundir propaganda e interferir en las elecciones. También obstaculizan la confianza de los ciudadanos hacia la información proporcionada por las autoridades. Hoy día yo creo que todo el mundo se ve enfrentado, ¿no?, cada vez que ve algún tipo de información en algún dispositivo, a preguntarse, bueno, ¿esto será real o será inteligencia artificial? Y por supuesto que plantean problemas de ciberseguridad para las personas y las organizaciones. Lo que este proyecto busca abordar justamente es un problema de ciberseguridad para las personas. Bueno, ¿cómo se combaten las deepfakes? Hay muchos mecanismos. La legislación y la regulación, por supuesto que son uno de ellos, pero también y de forma concomitante, nosotros podríamos decir que es necesario que también concurran políticas corporativas. También el invitado que nos precedía hacía referencia, ¿cierto?, a la nula colaboración de las plataformas que son responsables de este tipo de tecnología. También una acción voluntaria, es decir, una acción consciente de no exponerse, no exponer información en línea que luego pueda ser utilizada para estos fines, la educación y la capacitación, y también la promoción de tecnología anti-deepfake que incluya detección de este tipo de contenido, autenticación de contenido y prevención de su uso. Bueno, tenemos un proyecto de ley de inteligencia artificial que no me voy a referir a esto, pero tan profundamente, pero la verdad es que se trata de un proyecto de ley que no resuelve mucho los problemas que genera este tipo de tecnología. Hay otras regulaciones que se están discutiendo también en el Congreso en este momento, que las va a abordar Alberto. En cuanto al derecho comparado, ¿qué puedo decir yo? La exposición de motivos hizo una Mira, referencia a las reglas. disculpe que la interrumpa, pero ya pasamos, Ya, bueno, lo voy a dejar estamos hasta acá para que siga Alberto, por favor. para que termine él. Gracias.
Muchas gracias, Daniele. Muchas gracias a los colegas de la Cámara de Diputados por la invitación a participar de esta discusión. Antes de todo, quisiera felicitar la iniciativa de ley y brindarle un espaldarazo de parte del Centro de Estudio en Derecho, Tecnología y Sociedad. El Centro de Estudio en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile es un centro especializado en la regulación de las tecnologías, especialmente las tecnologías digitales, con ya 38 años de existencia. Daniele y que les habla, ya somos la cuarta generación de académicos dedicados a esta materia. El proyecto yo creo que acierta en identificar un problema efectivo, real. El problema que tiene que ver con la representación de las personas en el entorno en línea, particularmente de artistas en eventos o producciones, o de mujeres que son puestas en escenas de connotación sexual. Este es un problema. Y por esta sola razón el proyecto debería aprobarse en general desde ya sin amplia discusión, y tengo la impresión de que hasta aquí todos quienes han presentado respaldan esa iniciativa. El proyecto incurre en un significativo acierto al reconocer la relación que tiene esta regulación con las normas sobre propiedad intelectual, así como con las normas sobre protección de datos personales. Como bien apuntaba Daniele, se asume en el proyecto que la imagen, la voz de una persona es un dato personal, y esto es apropiado. El concepto de dato personal que ustedes suministraron en la ley que entrará en vigencia el próximo año es lo suficientemente amplio como para entender que esa legislación es también aplicable y debe coordinarse, por tanto, la solución que se dé en esta ley con la ley de datos personales, como lo consigna, de hecho, el artículo 12 de la propuesta. Ahora, teniendo esto en consideración, creemos oportuno hacer algunas sugerencias, que por supuesto podemos profundizar y reiterar en su momento cuando se produzca la discusión en particular. Hay ciertas normas del proyecto, especialmente aquellas de aplicación, del ámbito de aplicación, especialmente en lo que se refiere a la extraterritorialidad de las disposiciones, el artículo 2, a la autorización que se prevé para procesar esta información en el artículo 4, así como a la prohibición en el artículo 5, que de algún modo ya son recogidas por la Ley de Datos Personales que ustedes se encargaron de adoptar el año pasado. Y están mucho mejor redactadas, con mucho más sintonía con los estándares internacionales, y por lo mismo lo que sugeriríamos es que quizás se remitan simplemente a ella. A este respecto, se guarde silencio sin más, dejando en evidencia que la Ley de Protección de Datos Personales resulta aplicable a este efecto. Un segundo punto, que lo mencionaba ya la primera participante, se refiere a la situación de los herederos, que está prevista en el artículo 7 del proyecto de ley. La ley de datos ya contempla una solución para esa situación. La ley de datos personales. La ley de propiedad intelectual también contempla una respuesta para esta situación. No es necesario, por tanto, introducir una cláusula que podría generar ruido o inconsistencia con esa legislación a este efecto. Y lo que sugerimos es que simplemente se guarde silencio a este respecto, dado que ya esa situación está completamente zanjada tanto por el heredero como por la posibilidad de que el propio causante pueda definir con antelación el futuro de su identidad digital al respecto. Respecto de las normas sobre infracciones que se prevén en el artículo 10 del proyecto, resultan un tanto ambiguas, porque en verdad, si uno lee acuciosamente el proyecto de ley, se va a encontrar con que no existe una o dos infracciones, sino que existen múltiples potenciales infracciones. Resulta un tanto abierto. Y probablemente cada una de esas hipótesis que ustedes puedan visualizar a este respecto se encuentran ya cubiertos por el amplio catálogo de infracciones y sanciones que se prevé en la Ley de Protección de Datos Personales, con lo cual, en verdad, parece más pertinente simplemente remitir a esa legislación este efecto. Máxime cuando estas normas se encuentran homologadas internacionalmente con la nueva ley. Lo mismo sucede en relación con las medidas cautelares del artículo 11. Esta es una facultad la que se prevé en el proyecto de ley, que ya se le entrega expeditamente por la Ley de Protección de Datos Personales directamente ante la entidad responsable del tratamiento de datos personales, o en su defecto ante la autoridad administrativa, la Autoridad de Protección de Datos Personales, o la autoridad judicial, en el evento de que alguien reclame de la decisión de la autoridad administrativa. Por tanto, podría prescindirse de ella. Lo que quiero llamar la atención es que en el ánimo de coordinar este proyecto de ley con la Ley de Protección de Datos Personales, es posible prescindir de varias de sus disposiciones, pues de lo contrario lo que se podría suscitar es que algún nivel de inconsistencia entre las soluciones previstas ya en la Ley de Protección de Datos Personales y esta nueva ley. Con todo, me atreveré a apuntar 4 puntos que me parecen particularmente que requieren mayor detenimiento. El primero, una norma que me parece que es particularmente peligrosa, el artículo 9, que permite una solicitud directa de los afectados a las plataformas para bajar contenidos, para bloquear el acceso a contenido.
Esta es una norma que ha sido discutida en múltiples ocasiones en el Congreso en Chile desde los años 90, desde el caso de la tribu, cuando Entel tuvo que defenderse de una situación análoga a esta. Y respecto a la remoción de contenidos, la norma que se sugiere en el proyecto de ley entra en directa contradicción con la norma prevista ya en la Ley de Propiedad Intelectual, de hecho, que exige un control judicial. Y se exige control judicial para evitar abusos, porque una norma en la cual la persona afectada recurre directamente al prestador de servicio para que baje contenido, se va a prestar para innumerables abusos. Y el control judicial precisamente intenta equilibrar esa situación y evitar que se pueda transformar en actos privados de censura. Dicho control judicial, de hecho, además de estar previsto ya en nuestra legislación en materia de propiedad intelectual, que podría ampliarse, ha sido objeto de reconocimiento en foros internacionales. De hecho, fue oportunamente valorado por el relator de libertad de expresión de Naciones Unidas como un gran acierto de la legislación chilena en su momento. ¿Puede mejorarse? Ciertamente puede mejorarse, pero preservar el rol de la judicatura en el control de estos contenidos asegurará que no se transforme en una fuente de abusos por parte de quienes se sientan eventualmente afectados. Respecto a la protección de los artistas, no solamente los artistas, sino que también el intérprete y ejecutante, creo que es un gran acierto que la norma lo traiga a colación en su artículo 8º. Ahora bien, como ya lo han mencionado varios de los panelistas, creo que sería un acierto en no limitar la norma solamente a la inteligencia artificial y redactarla en términos que resulten tecnológicamente neutros. Independientemente de si estamos hablando de tecnología digital o de tecnología o inteligencia artificial. Y lo más acertado en el derecho comparado para hacer esto es simplemente referir a cuál es la intención del legislador. Aquí la intención aparentemente es evitar la maliciosa falsa atribución de obras, cualquiera sea la tecnología empleada. Si atendemos a los fines y le explicitamos un fin a la norma, va a parecer innecesario explicitar cuál tecnología queda o no incluida en la norma. De manera que sugerimos que así se haga, y probablemente lo más apropiado para efectos de sistematicidad sería introducir una norma a este respecto que modifique la Ley de Propiedad Intelectual antes que una norma errante que va a ser más difícil para los expertos trabajar con. Finalmente, 2 puntos. Respecto a la protección de la suplantación de identidades en contenidos en línea de connotación sexual. Aquí el proyecto es un poquito más elusivo, no es tan categórico ni claro, a pesar de que lo identifica como uno de los problemas que gatilla la idea de legislar. Creo que es posible introducir mejoras. Ya disponemos de una norma análoga para evitar la producción y diseminación de pornografía infantil en el artículo 367 cuarto del Código Penal. Una norma que ya tiene varios años de trayectoria y que está en sintonía con los convenios internacionales de que Chile es parte. Lo que resta es diseñar una norma para hacerse cargo de la producción y diseminación no consentida de material pornográfico que implica a adultos o representaciones realistas de estos adultos. Noten que ya ustedes aprobaron el año recién pasado una norma que modificó el artículo 161D del Código Penal y que por tanto se hace cargo de la representación de las personas físicas, en lo que usualmente se conoce en los medios como el porno venganza, todas las salvedades que eso pueda tener. Pero lo que no está resuelto en esa norma es la segunda parte, aquello que ha devenido en común gracias a la disponibilidad de nuevas tecnologías, que es la representación de personas realistamente, sin que sean estas personas mismas. Eso es lo que permanece impune, y es eso probablemente a lo cual debería sujetarse la norma. Pero eso probablemente se resuelve con 1 o 2 frases que modifiquen el Código Penal en la cláusula pertinente. Y finalmente, un tema que resulta particularmente espinoso es el de la protección de las figuras públicas. Esto es algo más problemático y requeriría probablemente una discusión en particular. ¿Quiénes calificarían como figuras públicas? ¿Es solo alguien que es parte de la farándula local o también un funcionario público? ¿Es cualquier funcionario público o solo aquel de elección popular que de algún modo ha decidido hacer público su rol? El tratamiento del ilícito sexual quedaría, por supuesto, cubierto por la norma de que ya hemos hablado. Lo que resta, por tanto, es hacernos caso de qué es lo que queremos prevenir exactamente. ¿Son algunas de las hipótesis que nos ha planteado alguno de los ponentes recientes? ¿Es la manipulación política o electoral que pueda tener lugar a través de tales figuras? ¿Cómo evitamos que ellos cercenen el debate público o entren en colisión con la libertad de expresión o el ejercicio de la sátira o la crítica? Yo creo que el artículo 6º del proyecto, de hecho, ya reconoce esa tensión, pero probablemente sea necesario trabajar un poquito más la cláusula de manera que logremos un adecuado balance y evitemos que haya el menos de discrecionalidad judicial al respecto y la mayor nivel de certeza por parte de la legislatura. En fin, para concluir, solo quiero reafirmar que la idea de legislar es inequívocamente apropiada. Incluso si han menester introducir algunas mejoras en el texto de ley actualmente en discusión,
creemos que es pertinente aprobar la idea de legislar o aprobar este proyecto en general y desde ya, como Centro de Estudio en Derecho, Tecnología y Sociedad de la Universidad de Chile, nos colocamos enteramente a su disposición para el evento de que crean pertinente introducir algunas mejoras durante el debate de la ley en particular. Muchísimas gracias. Alberto y a Danielle, le vamos a dar la palabra de inmediato al señor Matías Aranguis.